Hola, queridos amigos, estamos aquí hoy día con Francisco Valentín, que nos visita desde la Florida, USA, y él es puertorriqueño. Nos va a contar su experiencia que ha tenido cercana a la muerte. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, gracias por permitirme compartir tiempo con todos ustedes. Hola, Francisco. Mira, yo sé que tú has tenido no solamente una experiencia cercana a la muerte. ¿Cómo es eso? ¿Cómo fue todo esto? ¿Cómo empezó? Bueno, la historia es larguísima, pero vamos a comenzar como todo, desde el principio. Todo comenzó una tarde de verano de 1979, cuando a raíz de un aparatoso accidente automovilístico, yo morí. Eh, Había compartido las imágenes contigo y quisiera tener la oportunidad de que las presentara para poder explicarle al público la magnitud del accidente y cómo fue que yo morí. Fue a través de un accidente automovilístico en donde yo perdí el control de mi auto. Ahí pueden ver la imagen de mi auto. Eh, Perdí el control, caí en el carril de dirección opuesta, impacté a otro auto lado con lado. Si pueden ver cómo el eje trasero fue empujado por el otro carro y ese fue el que me hizo girar. Y cuando terminé de girar en el auto, otro auto me impactó directamente en la puerta del conductor. Si pueden ver esa imagen, ahí pueden notar que la puerta del conductor está casi adentro del vehículo, pero la imagen va más allá y esa parte no se puede ver, donde la puerta termina en la consola central. En otras palabras, yo recibí el impacto directo y caí en la falda de mi compañero que estaba en el lado del pasajero, el cual él me certificó que yo morí después de muchos años. Eh, en ese impacto, yo lo único que recuerdo son eh, pequeñas chispas de memoria del acontecimiento. Pero lo último que yo sí recuerdo claramente es que yo, en el momento en que justo antes de recibir el impacto, yo me había frisado, mis brazos estaban en el En manubrio, el Manurio. y ahí fue donde yo recibí un impacto de lado, que yo lo único que recuerdo fue recibir este impacto así, cuando de repente entro en lo que yo podría llamar la nada. Cuando yo hablo de la nada, es total oscuridad. Muchos llaman a la nada, o más bien a la oscuridad, como algo tenebroso, pero no había nada de temor. Era una total oscuridad, pero no era una oscuridad de temor, era simplemente una oscuridad de la nada. ¿Y Tampoco, estabas consciente ahí de que lo que te había pasado en el momento que tú llegaste a esa nada de pronto? en el momento en que yo llegué a la nada, lo que yo sí claramente recuerdo es que yo siempre supe que yo era yo. Ujú. Yo no recordé ni supe en ese momento e instante que en alguna vez en mi vida yo haya sido un ser humano, ni que haya sido Francisco Valentín, ni que haya tenido una vida en la tierra. Nada de eso estaba en mi mente. En mi mente yo era yo. Yo era, tampoco puedo llamarme a mí mismo como un ser. Yo era simplemente la presencia de mí mismo como quien yo soy, sin identificarme como nada. Simplemente yo era. Y podríamos llamar, bajo la percepción humana, de que estaba suspendido en el aire, pero tampoco estaba suspendido porque yo no tenía cuerpo. Yo simplemente sabía que yo era yo, que yo era existencia. En Qué ese maravilla, momento sí, perdona. qué maravilla todo lo que Ah, estás contando. en ese momento
Sí recuerdo haber sentido un grado de temor, confusión. Yo sabía que yo era yo, pero yo estaba tratando de identificarme conmigo mismo. Y ahí fue donde me hice 3 preguntas. ¿Quién yo soy? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi padre? Hoy día yo sé que esas 3 preguntas representan, número 1, ¿quién soy yo? Buscando mi propia identidad. Y las otras 2 preguntas, hoy día sé que era buscando de dónde yo provengo, de dónde vengo. ¿Okay? Y asumo que esas son las 3 preguntas que todo el mundo en la vida, por lo menos, aunque haya sido una sola vez en la vida, se ha preguntado. Y en ese momento yo no recuerdo haber recibido contestación alguna, pero eso no significa que no la recibí tampoco. Y más tarde puedo explicar por qué. Cuando de pronto, ante ese temor que yo sentía por la confusión de no saber dónde estoy, sabiendo que yo soy yo y no pudiéndome identificarme conmigo mismo, puedo ver bien a distancia una luz bien tenue. Ahora quiero aclarar que cuando digo que vi, no es con los ojos físicos. Muchas personas le llaman los ojos del alma. Tampoco puedo llamarlo ojos del alma porque nada de eso existe. Pero sí es la percepción que uno recibe para poder transmitir de forma humana y poder explicar e interpretar lo que se dice haber visto. Pero sí era una presencia. Y a medida que esa presencia se iba acercando, esa pequeña luz se seguía aumentando. Cuando de pronto, según se iba acercando, comienza a girar en una forma en contra de las manecillas del reloj. No sé por qué, pero entiendo de que es bien importante saber que la rotación fue en contra de las manecillas del reloj. Y cuando me siento rodeado de esos, lo que yo logré comprender en ese momento que fueron seres de luz, comprendí y entendí al mismo tiempo que comencé a sentir una paz y un amor que es sumamente difícil de describir. Muchas personas, si ven esa imagen fue la imagen que yo pude captar cuando esos seres estaban circulando alrededor mío. Y así como cuando uno quiere ver, por ejemplo, un objeto en movimiento, que uno mueve su cabeza al mismo tiempo que el objeto se mueve, yo logré captar eh, a través de esa visión eh, lo que podría identificar cercano a algo similar a eso. Si ven esa imagen, a su mano izquierda ustedes pueden ver algo parecido a un rostro. Y digo eso y hago referencia a ese particular porque logré captar el semblante de lo que podría ser la identidad de uno de esos seres. Y podríamos llamar que hicimos contacto. No podría decir que hicimos contacto de vista a vista porque es inexistente, pero sí como un reconocimiento de sé quién eres, sé quién tú eres, te veo, te reconozco, me reconoces. Pero ese rostro no podía tener identificación alguna. Cuando de pronto sintiendo esa paz que no se puede ni tan siquiera comprender, porque no tiene palabras, por más que yo quiera explicar cómo es esa paz va muy por encima de lo que comúnmente llamamos amor incondicional. Porque aún el amor incondicional del ser humano sigue siendo condicionado. Como dicen, una madre tiene un amor condicional a su hijo, sí, porque es su hijo. Claro. ¿Entiende? Pero la paz es de uno, no es sujeto a nada. Por ende, esa paz inmensa fue la que me dieron todos esos seres mientras estaban rodeándome.
asumo que para mantenerme en paz y armonía conmigo mismo. Y digo por eso que, lo digo porque cuando de repente siento como si algo detrás de mí, como una presencia súper poderosa, se apoderara de todo lo existente, y digo poderoso en una buena forma, algo magnificente, pero de buena forma, al cual no me atrevo ni me atreví llamar Dios, porque no representaba ese Dios que se me había enseñado que iba a encontrarme bajo mi crianza católica. Fui criado católico apostólico romano, como muchos hispanos. Por lo tanto, esa percepción de lo que es Dios en mi mente no se manifestó como tal. Pero supe que era una presencia de gran magnitud. Y lo próximo que reconozco es verme o sentirme pasando por un túnel, pero no un túnel del cual hablan que es un túnel de luz a distancia, sino yo entrando dentro de un túnel como si fuera bajando de arriba hacia abajo en un túnel que cada vez se ponía más angosto según yo iba bajando. Podríamos llamarlo por percepción humana como si fuera yendo a través de un túnel a alta velocidad, y según el túnel se va poniendo cada vez más angosto, el dolor físico del cuerpo seguía aumentando. Estoy hablando de fracciones de segundos, pero se sintió como una eternidad, porque el dolor... Pero era como que te absorbía, o era que tú ibas bajando porque tú querías bajar. No, es simplemente es como si me hubiesen soltado por un túnel y por gravedad estuviese bajando, y ese túnel fuera cada vez más angosto. Recuerda, es una percepción. Claro. Y la forma en que yo lo pude percibir, yo siendo un joven de apenas 18 años, pues es muy limitado. Hoy trato de explicarlo de una mejor forma, pero no hay forma de explicarlo. Y a medida que el dolor intenso del cuerpo físico como se seguía aumentando, llegó un momento en que fue tan intolerable que ahí fue donde yo cogí mi primer aire, abrí los ojos y ahí era cuando me estaban sacando del vehículo. Lo sé porque cuando abro los ojos recuerdo ver el marco del panel del auto cuando me estaban sacando, y luego me pusieron en el césped porque no había más nada, esperando a que alguien me recogiera. Una vez me sacaron del auto, me llevaron al hospital, y en el hospital estuve, todavía no se sabe cómo yo estoy vivo, para empezar, porque el impacto fue un impacto a 60 millas por hora. Claro, ¿y cuánta gente había en el auto? ¿Eras tú solo o cómo? Yo y mi compañero, en realidad éramos 6, yo y mi compañero de clase, mi mejor amigo, justo al lado mío. Entonces en el otro vehículo eran 4 personas. A mi amigo se lo llevaron al hospital, a mí me dejaron solo con otro compañero, lógicamente porque alguien tenía que estar presente para reclamar el cadáver, vamos a ponerlo de esa forma, cuando llegase la policía. Pero la policía nunca llegó. Por lo tanto, cuando me sacaron, justo cuando yo había dejado de convulsionar, porque después de estar sin vida, al estar sin vida, lógicamente mis compañeros no me pudieron sacar del auto, porque nadie toca un cadáver. Se Claro. llevaron a mi amigo y me dejaron ahí. Pero mi amigo posteriormente, el que se quedó conmigo posteriormente, me dijo que nadie se atrevía a tocarme porque después de un tiempo yo comencé a convulsar. Hoy día sé que yo estaba convulsando precisamente para mantener mi sangre lo suficientemente caliente como para yo poder regresar. Claro. De lo contrario, yo no hubiese podido regresar. Para darte una perspectiva, el accidente ocurrió a las 4 de la tarde y a mí no me sacaron del carro hasta las 6. Tuviste 2 horas.
2 horas con el impacto que recibí y el impacto que recibí. Ok, para ir más allá, el impacto que yo recibí fue tan severo que mi hueso pélvico se fracturó en múltiples partes. Mis costillas fueron fracturadas. Una varilla de la puerta del carro atravesó el costillar, perforó uno de mis pulmones, el cual colapsó, destrozó el vaso en su totalidad, y, y le hizo una punzada al riñón. Científicamente hablando, al destrozar el vaso y perforar el riñón, donde ambos son tienen una alta influencia en sangre, más la hemorragia interna, yo no pude haber durado tan solo un par de horas desangrándome por dentro, de no haber sido de que mi corazón se detuvo por la magnitud del impacto. Claro. Y a través de la convulsión fue que se mantuvo mi cuerpo en suficiente calor como para poder retornar a mi cuerpo. Eso lo supe mucho más tarde, o sea, estoy contando la historia con todo lo que logré recuperar a través de los años. Y eso lo supe porque cuando mi querida madre murió, ella entró en convulsión. Pero esa historia la voy a contar más adelante porque no quiero brincar los hechos. Claro. Estuve 3 meses en el hospital porque para colmo de males cogí pulmonía y eso fue, ni me quiero acordar de qué tan doloroso fue. Porque cuando uno tiene pulmonía, uno tiene que exputar el Toser. líquido de los riñones. Ahora, ¿cómo tú vas a toser después de haber tenido una cirugía donde la cirugía fue desde la parte superior del esternón hasta un poco más abajo del ombligo? Porque me tuvieron que hacer una exploratoria para saber qué órgano fue destrozado y poder tratar de salvar mi vida. Con una herida de esa magnitud, ¿quién va a toser? Claro. Duele Pero cantidad. me obligaron a hacerlo y para darte un ejemplo, me obligaron a hacerlo apretándome aquí la tráquea y me forzaron a poder toser y cada vez que yo tosía, bueno, yo caía desmayado cada vez que me pasaba del dolor tan intenso. Ay, qué Pero pero eso es otro cantar. Posteriormente a eso, cuando yo regreso a mi hogar y trato de explicar lo que me sucedió, fui sancionado por mi familia, por mis amigos, por la cultura. Fui criado católico y unas personas me dijeron, ¿por qué no vas al cura para ver si él te puede orientar? Fui al confesionario y no sé por qué me hicieron decir yo no sé cuántos Padre Nuestro y cuántos Ave Marías. Y yo dije, ¿pero qué yo hice de malo? Claro. ¿Qué hay de malo en lo que me pasó? Y ahí fue donde dije, ¿saben qué? Yo mejor me lo callo y me lo llevo a la tumba. Y eso fue lo que hice por el resto de mi vida. Posteriormente a eso, antes de que se me olvide, una cosa que no recuerdo, pero sí se me hizo saber, fue que antes de yo entrar a cirugía en ese accidente, lo único que yo decía a mi madre, que tampoco reconozco haberla visto ni haberle dicho nada, era que qué hermoso era donde yo estaba y que yo no quería regresar. Mi madre me confesó de que eso era lo único que yo decía constantemente O sea que en todo momento te acordabas tú de dónde había estado. O sea, en ese en ese momento, momento. pero mi mente consciente no lo recuerda. Y eso es bien importante Claro. saber porque posteriormente, y la razón por la cual estoy aquí es porque en el año 2011, exactamente el 7 de julio del 2011, un ser de luz se manifiesta a través de la voz de mi hijo de 20 años en aquel entonces
para recordarme de un acuerdo que hubo entre las partes en 1979 a cambio de retornar a mi vida. ¿Cómo es eso? Tienes que explicarnos. ¿Cómo fue? Ese ser de luz, vamos a empezar desde el principio en ese capítulo, porque ese capítulo es bien importante. El 7 de julio del 2011, yo estaba compartiendo con mi hijo de 20 años en aquel entonces. Él estaba estudiando en la universidad, fue en julio, era verano, mi hijo estaba con nosotros, pasando las vacaciones de verano con nosotros. Casualmente, sabemos que las casualidades no existen, mi esposa estaba de viaje de trabajo y mi hija menor estaba en uno de esos sitios de estudiar fuera de los Estados Unidos, estaba creo que era en Inglaterra, en uno de esos programas de intercambios estudiantiles. Y yo estaba solo con mi hijo de 20 años, estábamos compartiendo como todos los días, ya había caído la noche, yo estaba cansado, digamos que ya íbamos a acostarnos y como todas las noches abrazo a mi hijo, le digo buenas noches, nos vemos mañana. Y en ese momento mi hijo me dice, papi, perdóname, pero quiero que escuches una música que yo usualmente escucho para relajamiento, para relajarme. Yo en ese momento estaba cansado, pero algo me hizo decirle, no importa, no te preocupes, yo voy para allá, pero permíteme ir al baño primero. Cuando regreso del baño y voy y me acerco al marco de la puerta de su habitación, me doy cuenta a través de mi oído de que tiene la música bastante alta en volumen, con su computadora prendida. Si aquí está la puerta, él estaba en la pared, no sé cómo llamarle, la pared opuesta a la puerta, y estaba mirando hacia la pared, no estaba mirando hacia el marco de la puerta. Y me di cuenta así de ángulo de que tenía los ojos cerrados y estaba moviendo su cabeza rítmicamente con el sonido de la música. Era una de esas músicas que son, le llaman música binaria, que lo Ajá. usa mucho la gente para meditar y cosas así. Ujú. Y en eso, con los ojos cerrados, me dice, mira papi, veo unos círculos hermosos de mucha intensidad, pero todos somos uno. Y entonces ahí es donde yo me percato de que cómo puede haber, número uno, sabido que yo estaba en el marco de la puerta si tiene los ojos cerrados con la música muy duro. Eso no me hacía sentido. Y decirme que estaba viendo algo con los ojos cerrados tampoco me hizo mucho sentido. Y ahí es donde yo me acerco sigilosamente para confirmar si realmente tiene los ojos cerrados o no. Y la mente mía estaba diciendo, "Ah, me está jugando una broma, quiere, hacerme una pequeña broma, pues vamos a seguirle el juego". So, ahí es donde yo le pregunto, ¿cómo de que todos somos uno? Y ahí su voz se torna a una voz sin emoción, una voz tenue de un solo, sin emoción alguna. Y me dice, porque somos uno. Aún así yo pensé que todavía estaba jugándome una broma. Y yo le digo, ¿y cómo fue que todo empezó? ¿Cómo de que todos somos uno? ¿Cómo fue que todo empezó? Y ahí mi hijo comienza a contestarme mi primera pregunta. Y yo estaba buscando la forma de descarrilarlo para que él comience a titubear y pueda finalmente decir, jaja, era una broma o algo Claro. parecido. Eso era lo que yo estaba esperando. Pero no, la voz así de un mismo tono, sin emoción alguna, me contestó la pregunta. Pero la contestación que yo quería escuchar no la recibí y hago la pregunta en una forma distinta y me la contesta de la misma forma. Y trato de desviarme y me sigue contestando la pregunta de la misma forma hasta que logro
recibir contestación y seguir preguntando y seguir preguntando. Los detalles no los quiero dar porque no me los tengo memorizados en primer lugar, y en segundo, quisiera que tu audiencia pudiera tener la oportunidad de poder tener la experiencia de leer, porque lo tengo en mi página web, lo que yo le llamo mi primer transcrito. Cuando comienzo a darme cuenta de que ya yo no estoy hablando con mi hijo, tampoco sabía qué era lo que estaba pasando, porque yo no había tenido la experiencia de haber podido tener a mi hijo como canalizador para comenzar. No lo sabía, no lo comprendía, no estaba en mi psique porque nunca se había tocado ese tema, ni de espiritual. Recuerda que dije que me lo callé y me lo llevé a la tumba. Claro. Por lo tanto, mi hijo no sabía nada de esto. Y esa es la parte donde a mí me confundió tanto. Hasta que llegó un momento en que yo ya estaba haciéndome las preguntas, y según me estaba haciendo las preguntas en mi mente, antes de yo poder hacer la pregunta, ya estaba recibiendo la contestación en mi mente. Ya ahí ya yo me sentí súper incómodo, y en un ataque de coraje, o más bien de frustración, yo digo, ¿y qué yo hago aquí? Y ahí fue cuando ese ser de luz, o vamos a llamarle en este caso mi hijo, porque es la presencia de mi hijo, ahí es donde mi hijo deja de mover sus cabezas rítmicamente, se torna hacia mí, se para, abre los ojos y me dice enérgicamente, ¿tú no recuerdas que tú y yo acordamos yo regresar para tú ayudarme a hacer mi trabajo? Cierra los ojos, se torna hacia el otro lado, se sienta y comienza a mover su cabeza rítmicamente. Y ahí es donde yo me desplomo. Ahí es donde yo digo, no, esto no puede ser. Pero me quedo atónito. Dicho sea el paso, en todo momento yo estuve de pie, porque no me sentía cómodo conmigo mismo estando Y sentado. claro, y todo el tiempo tú pensabas que era una broma, así cuando él se paró, Al principio, a claro. mitad de camino, ya yo me estaba dando cuenta que no era mi hijo. Y ahí fue donde yo comencé a hacer preguntas un poquito más fuertes, cada vez más intensas. ¿Y cómo fue? Él te dijo, tú prometiste ayudarme a hacer mi trabajo a mí. Acordamos, Acordaron. acordamos tú ayudarme a hacer mi ¿Y trabajo qué aquí. pasó después de eso, Francisco? Cuéntanos. Después de eso, la sesión terminó. Yo le pregunto a mi hijo, ¿tú te acuerdas de todo esto que ocurrió? Y él me dice, sí, papi, yo me acuerdo. Posteriormente le pregunto y él me dice que él lo recuerda todo como si siempre lo hubiese sabido. Y esa es la parte bien importante, como si él siempre lo hubiese sabido. Cuando le pregunto, ¿y tú te acuerdas cuando tú te paraste y me dijiste lo que me dijiste? Y él dice, no, eso yo no me acuerdo. Así es que imagínate la cantidad de energía que ese ser tuvo que haber tenido para sacar a mi hijo del medio, poder pararse, abrir los ojos y decirme directamente a mí que me acuerde de un acuerdo que hubo entre las partes, sentarse y permitir que mi hijo retornara. Imagínate la cantidad de energía y tal vez coraje, porque pasaron todos estos años para hacerme recordar ese acuerdo que hubo en el 1979 a cambio de mi vida. En ese momento, él me contestó todas las preguntas que yo no había recibido contestación alguna de la humanidad. Pero antes de irse, me dejó un legado que yo no sabía hasta después de él haberse ido, marchado, que es lo que yo aprendí a llamar el legado de poder tener acceso a lo que yo podría llamar suma verdad.
Y posteriormente, cuando esa suma verdad se manifiesta ante mí, es que yo me percato de que sí, efectivamente, y estamos hablando de lo que comúnmente podríamos llamar una revisión de vida. Sabes que las personas dicen que cuando mueren tienen una revisión de vida y toda la vida le pasa por encima y entonces pueden ver lo bueno, lo malo que hicieron, etcétera, etcétera. Pues en esto, lo que yo podría llamar una revisión de vida en vida, yo pude ver lo que yo podría llamar como pequeños reflejos de esa memoria, en fracciones de segundo, pero no como el actor, sino como el observador. Cuando digo el observador es que el actor está viendo a través de su mente perceptiva lo que está ocurriendo en ese momento. Pero cuando tú eres el observador, estás dándote cuenta de todo lo que está a tu alrededor. Y ahí es donde yo me percaté a través de esa revisión de vida que sí, en 1979 yo morí y regresé para atestar de que sí existe la vida después de la muerte. Recordé también que en el año 2000 mi querida madre tuvo una experiencia cercana a la muerte y yo fui testigo de la misma para yo aprender de que sí existe la intervención divina. También esa revisión de vida se me hizo recordar que en el año 2010, no, que en el año 2002, yo tuve una experiencia cercana, lo que le llaman una experiencia cercana a la muerte, una ECM, porque no morí, pero hice una transición para poder aprender cómo es que la percepción funciona y la razón por la cual nadie se pone de acuerdo sobre qué es lo que hay en el más allá, porque unos dicen yo vi esto, yo vi lo otro, unos ven la luz, otros ven la oscuridad, y nadie se pone de acuerdo. Y es porque todo está influenciado por la percepción humana. Claro. Y esa fue una lección que yo tuve que aprender por experiencia propia. Asimismo, la revelación de vida se me hizo entender de que en el año 2010 a mí se me hizo llegar una profecía. Esa sí la comprendí. Las otras no las había comprendido en el principio por estar muy sumergido en el mundo físico. Pero esa sí me di cuenta. Cuéntanos de la profecía. Sí, bueno, Sí. en esa profecía, Mm. en esos tiempos, en el 2010, mi querida esposa ve un anuncio en una de las revistas donde se estaba anunciando una persona que estaba comenzando a dar clases de meditación y estaba ofreciendo clases de meditación gratis, lógicamente para levantar su audiencia. Y mi esposa quiso participar. Yo accedí, aunque yo nunca pude meditar. A mí, yo traté imagínate, yo había pasado por esa experiencia de muerte y estuve toda la vida buscando cómo llegar a poder estar en ese estado o poder llegar o poder comprender, y toda la vida estuve buscando, buscando y buscando. Y una de las cosas que yo traté por muchos años de hacer fue meditar, pero no sé por qué, nunca se me daba, nunca podía meditar. Pero quería complacer a mi esposa, por lo tanto lo hice. Complaciendo a mi esposa, fuimos a ese lugar, el hombre da la charla que siempre da antes de meditar y entonces nos da las instrucciones, se presenta la campanita, no sé ni cómo se llama, la campanita esa que hace cling, y entonces ya se supone que tú salgas de tu meditación. Pues nos dio las instrucciones, tocó la campanita y tenemos que regresar, etcétera, etcétera. Después de la charla, ok, pues vamos a empezar a meditar y nos da, creo que son como 10 o 15 minutos de práctica de meditación. Por lo tanto, yo cierro los ojos y comienzo a meditar, tratando de ver si puedo meditar, si algo pasa. Pasaron los 15, 20 minutos, ni me acuerdo cuánto tiempo era, y ¡cling! La campanita suena y yo, ok, pues, ¿qué voy a hacer? Lo que siempre ha pasado. Claro. Ningún Y resultado, no, nada. el mismo resultado.
A la otra semana mi esposa me dice, vamos otra vez porque ya le gustó la experiencia. Y yo, pues, vamos a complacer a mi esposa. Vamos para allá, hacemos la misma rutina, sigo siendo lo mismo, la campanita suena, ok, otro día más. Y en esta tercera ocasión, por tercera ocasión mi esposa me dice, vamos para allá. Y yo digo, pues, vamos a complacerte, ¿qué vamos a hacer? Voy, la complazco y estamos en ese estado, yo esperando a que la campanita suene, cuando de repente, 5 segundos antes de esa campanita sonar, y dije 5 segundos, no dije 5 minutos, 5 segundos antes de esa campanita sonar, yo entro en un espiral, y según entro en ese espiral, de repente toco fondo. Y cuando toco fondo, una voz interna me dice, de ahora en adelante no vas a aprender de fuerzas externas y todo lo vas a aprender desde adentro. ¡Cling! Y ahí sale la campanita. Y yo entro en esa furia, porque yo decía dentro de mí, ¿cómo es posible que yo esté tratando de meditar toda una vida para que tú ahora me des estos 5 segundos antes y yo tenga que romper? Yo estaba furioso, yo hablé hasta palabras soeces. Y era la primera vez que tú escuchabas algo. Primera experiencia en mi vida había pasado por esa experiencia. Y tú no tenías idea de lo que iba a pasar después del 2011. Esto fue el 2010. Eso fue en el 2010, por eso digo que fue una profecía. Digo que Claro. fue una profecía porque a esa sí le hice caso, pero no sabía qué hacer. Yo simplemente dejé de leer, dejé de aprender de fuerzas externas, pero no sabía qué significaba eso de empezar a aprender desde adentro. Claro, porque ibas a tener contacto directo con el ser superior que está en ti. Exacto, y esa profecía se hizo manifestar el 7 de julio de 2011, cuando el ser de luz se manifiesta a través de la voz de mi hijo para darme el recordatorio de un acuerdo que hubo entre las partes en el 1979. Y ahí aprendí que las profecías sí existen. Claro. ¿Eh? Ahora, posteriormente a ese evento que yo tuve con mi hijo, cuando terminamos yo me fui a acostar y al otro día me levanté con un deseo inexplicable de querer escribir. Yo no soy escritor y menos lector. Yo lo único que leo es tratando, o leía, era tratando de encontrar qué fue lo que me pasó sin recibir respuesta, pero seguía buscando y buscando y buscando y buscando. Pero escritor, jamás. Cuando de repente yo abro mi computadora y comienzo con el teclado sin saber qué hacer. Yo simplemente tengo esta urgencia de escribir y no sé qué escribir, y cuando empiezo a usar el teclado comienzo a transcribir verbatim, palabra por palabra, todo el acontecimiento de las palabras intercambiadas entre el ser espíritu de luz y este es su servidor. Honestamente, yo no tengo esa capacidad, ni de retención, ni de escribir. Llamémosle escritura automática. Pero como, Francisco, todo lo que tú hablaste con él la primera vez que viste a este ser de luz, que fue en el año 79. No, del 2011. Ah, La del 2011. experiencia, el intercambio que hubo entre las partes. Okay. La noche anterior, julio 7 del 2011, todo lo que se habló, lo que yo pregunté y lo que el Espíritu de Luz me contestó, mi pregunta, su respuesta, mi pregunta, su respuesta, una a una en ese mismo orden. Yo no tengo esa capacidad de retención. Yo ni me acordaba de lo que habíamos hablado. Yo siempre recuerdo el grosso modo, el macro, pero yo nunca he sido bueno con el micro. Te puedo decir que hubo este evento, pero no te puedo decir que fulano de tal, a tal fecha, en tal sitio. Yo no tengo esa capacidad de retención. Yo te puedo decir qué fue lo que pasó, el macro, pero no el micro. Sin embargo, yo estaba
transcribiendo palabra por palabra el acontecimiento de esa noche. Vuelvo y repito, llamémosle escritura automática, lo que se conoce espiritualmente como escritura automática, o sea que un ser, no sé si fue el mismo u otro, se manifestó a través mío y comenzó a usar el teclado y transcribir palabra por palabra lo que ocurrió. Esa primera transcripción yo la tengo en mi página web para que toda tu audiencia pueda tener acceso a la misma y le llamo el primer transcrito. Ahora bien, posteriormente a ese evento, todas las noches comencé a levantarme entre la 1 y las 3 de la madrugada, despertándome para recibir toda una información tan y tan compleja de nuestro origen y la razón del ser. De una forma que yo podía comprender y podía hablarlo o escribirlo. Al principio fue escrito, pero como eran entre 1 y 3 de la mañana, imagínate, uno casi todo dormido tratando de escribir. Yo ni entendía lo que yo escribía. Y fui lo suficientemente inteligente como para decir, no, yo voy a empezar a grabar esto porque yo no puedo. A la 1 de la mañana, casi dormido, yo lo que hacía era que yo ponía la grabadora en mi pecho y así comenzaba a hablar. Yo no sabía que yo estaba canalizando. Luego, con el tiempo, fue que me di cuenta de lo que me estaba pasando. Pero yo lo que estaba haciendo era bajando información, recibiendo información interpretada desde la intención de esos seres de luz sobre el origen y la razón del ser. Pero esta vez la información se me estaba dando, contrario a muchos, sin teología alguna. No había mención de religión, ni de seres de luz, ni de ángeles, ni de nada. Es información fidedigna, sin teología alguna, sobre la razón del ser y el propósito de la vida. Y comencé todas las noches, entre 1 y 3 de la mañana, a grabar esa información según me iba bajando de la intención de esos seres de luz. Hoy día tengo sobre 500 transcritos y hoy día estoy publicando, todo comenzó en el 2011, todavía estoy publicando el 2012 de tan extensivos que son y tengo transcritos hasta muy recientes, así que imagínate cuánto tengo. Pero toda esa información la tengo escrita y mi trabajo es poder ayudar a ese ser de luz a llevar este mensaje. Y aparentemente, y esto es algo que estoy deduciendo por lógica, de que el acuerdo tuvo que haber sido de que esos seres de luz, los cuales se hacen llamar la fuerza colectiva del conocimiento y sabiduría, llevan el mensaje, pero necesitan a alguien para poder llevar ese mensaje. En este caso, fui yo el que aparentemente hizo un acuerdo para servir como intérprete de esos maestros ascendidos y poder llevar el mensaje a la humanidad. Qué linda experiencia, Francisco. Entonces, tú no le sabes no te han dicho el nombre de ninguno de ellos, solamente se han... Sí y no. Cuenta. Me explico. Como todo canalizador, cuando uno recibe esta información de seres que uno desconoce y uno entra en este estado yo no le puedo llamar meditación, es un estado donde uno se aleja del mundo para poder permitir, o más bien vamos a poner un poquito más técnico. Todo es vibración, todo es frecuencia. Nosotros emitimos un grado de frecuencia. Dependiendo del estado de ánimo de cada ser, uno emite un estado de frecuencia. Hay seres que son bien densos en su estado de frecuencia
y mientras más denso, la intención es más malévola. Cuando es menos intenso, más liviano, no sé qué palabra usar, pues uno se acerca más a lo espiritual. Las experiencias son distintas. Pero entonces uno tiene que elevar su nivel energético o vibracional y entonces estos seres tienen que bajar al nivel donde pueda haber una comunicación. Por lo tanto, yo entro en ese estado donde tengo que elevar mi frecuencia y desprenderme del mundo físico, aún estando consciente, para entonces poder conectar. Al conectar, yo no sirvo, yo no funjo como una grabadora. En otras palabras, yo no, contrario a muchos otros, y no estoy menospreciando esos otros, simplemente estoy distinguiendo uno del otro. Mm. Mientras unos permiten de que el ser hable a través de ellos y cuando tú le preguntas te dicen, ay, yo no sé lo que yo no sé, yo no recuerdo ni la mitad de lo que dije. Claro, En el caso mío, no. En el caso mío, ellos me permiten accesar la intención que hay, porque la intención, ya, permíteme explicar, la intención precede el pensamiento y el pensamiento se convierte en manifestación. En otras palabras, primero tú tienes que tener una intención, digamos la intención de coger un objeto. Yo tengo la intención de coger este bolígrafo. Primero yo tengo la intención. Después de la intención, la intención la transporto a un pensamiento. Y ese pensamiento es el que me permite accesar este bolígrafo. Pero no claro. es el pensamiento, es la intención. Yo tengo la intención de mover un pie. Muevo ese pie, pero primero tengo la intención, se convierte en un pensamiento, yo quiero mover el pie y lo muevo. Por lo tanto, la intención es la que precede el pensamiento y es la más pura de todas, porque el pensamiento puede desviarse a cualquier vía, ¿ok? Claro. Pero la intención es una. Yo recibo la intención y según recibo la intención, yo la percibo con mi mente física y la transcribo a través de la palabra. En otras palabras, si se me dice algo, tú lo puedes interpretar de una forma, pero yo sé lo que ellos quisieron decir. Claro. Exactamente porque vino de esa intención. Por lo tanto, yo recibo, percibo y transcribo la intención. Es como que tú te haces uno con ellos porque sientes el No, sentimiento, ¿no? no. Yo sé que estoy separado de ellos. Simplemente yo me permito abrirme a ellos, pero sé únicamente que son ellos. Yo no hablo, vamos a decirlo eh, pueblerinamente, yo no hablo con los muertos. Mm, Está las medias unidades y los canalizadores. Muchos de ellos hablan con los muertos. sí, Estos no son los muertos, estos son seres ascendidos porque la información que me brindan no es información común de que tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, te veo aquí, te veo allá. No, es simplemente recibir una información y esa información yo la transcribo. Por lo tanto, en una ocasión yo digo, ok, pero ¿y a quién yo estoy? ¿A quién yo estoy? O sea, me están utilizando, pero ¿quién eres tú? O sea, yo quiero saber un nombre. Y ahí es donde me dicen, llamar por nombre, limita la fuente por medio del raciocinio. Mejor digamos que la información viene de la fuerza colectiva de conocimiento y sabiduría. Me explico. Llamar por nombre limita la fuente por medio del raciocinio. Significa que si ellos se dan a sí mismos un nombre, van a ser limitados por el nombre que den a la información que van a dar. Ejemplo,
Si ellos dicen, y no estoy menospreciando a nadie, estoy usando un ejemplo claro con el cual muchos se puedan identificar. Si yo me llamo San Blanco, para no decir nombre, San Blanco, por darme a mí mismo un nombre, me estoy limitando a la información que te voy a brindar por tu raciocinio. En otras palabras, si soy San Blanco y hablo de reencarnación, no puedo hablar de reencarnación porque el raciocinio tuyo me va a limitar a que yo puedo hablar única y exclusivamente de temas que van dirigidos al, digamos, cristianismo. Por lo tanto, para evitar esas limitaciones, mejor llamémoslo que viene de la fuerza colectiva de conocimiento y sabiduría. En cuanto a cuántos son más de uno. Y no porque me han querido dar nombre, sino porque yo he aprendido a identificarlos, porque cada ser tiene una personalidad. Cada ente tiene su propia personalidad. Hay uno, y eso, el que está familiarizado con leer los transcritos puede percatarse de que cada transcrito viene no necesariamente de la misma fuente. Hay transcritos, por ejemplo, hay uno que yo le llamo el poeta, porque cuando yo recibo el mensaje y lo tengo que plasmar, yo me doy cuenta de que ese ser busca que yo pueda entenderlo y plasmarlo con palabras poéticas. Y me doy cuenta, ahí es donde yo me doy cuenta de quién es esa entidad. Y le llamo de cariño, yo soy el que le llamo el poeta. Claro. Y lo sé por la forma en que usa las palabras. Hay otro ser que yo le llamo el maestro, porque cuando yo recibo esa información y la plasmo, me di cuenta de que él está tratando de enseñar con la sutileza de un maestro. Hay otro que yo le llamo cariñosamente el regañón, porque cuando ese ser comienza y no sé qué palabra utilizar, es como un regaño, es como una amonestación. Es más directo, quizás. Es más Exacto, directo. nosotros no hemos hecho esto y debemos de hacer esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y he aprendido a identificarlo como tal. ¿De cuántos son? Hay ciertos que vienen y van, pero todos van dirigidos a una información en donde todos están de acuerdo en que el mensaje sigue siendo uno. Y el mensaje es un mensaje de unidad, en donde ellos buscan que yo logre transmitir el concepto de unidad donde todos somos uno. Puedo seguir hablando, pero no quiero hacer un monólogo. Si tienes preguntas. Claro, tengo muchas preguntas. Lo que yo estaba pensando de preguntarte era, tú moriste 2 veces, o la sensación de morirse, porque la muerte en sí no existe. ¿Cómo fue la segunda vez que tú moriste en el 2002? Ok. Yo podría llamar que en el 1979 yo morí, pero en el 2002 yo no morí. En el 2002, esa mañana, yo me levanto temprano en la mañana, como toda mañana, pero cuando abro los ojos, me percato de que todo lo estoy viendo como si fuera con un manto blanco. Y al verme en esa condición, cierro los ojos nuevamente y me di cuenta que estoy viendo el mismo manto blanco. O sea, no es que me haya quedado ciego, tampoco que haya ido a ningún lado, sino todo lo que yo estoy viendo, todo lo que yo estoy viendo a mi alrededor no está bien definido, todo se está viendo como si estuviese viendo a través de una cortina transparente. Pero para poder identificarlo y que sea más claro de entender, yo digo que es blanco.
En eso me percato de que estoy perdiendo, no perdiendo mi vida, sino me estoy yendo de este plano terrenal. Para darte una analogía que se pueda mejor comprender, imagínate un globo lleno de aire y yo Mm, estoy agarrando ese globo por el labio, no permitiendo que el aire escape. Y tengo otro globo sin aire, agarrándolo por el labio, y entonces los uno a los dos. Y cuando quito presión, el aire de un globo se transmite al otro globo. Asimismo se sintió como, volvemos, sigue siendo una analogía, pero es para que puedan interpretar. Yo siento como mi ser está saliendo del plano físico y está yendo hacia el plano espiritual, astral, como lo quieran llamar. Y cuando yo me percato de que me estoy yendo y estoy como quien dice más allá que acá, yo toco a mi esposa y le digo a mi esposa, mi amor, te quiero, te adoro, despídete de mis hijos. Y empiezo a dejarme ir. Me dejo ir primeramente porque ya yo sabía para dónde yo iba, ya yo había estado en el otro lado, por lo tanto yo dije, ya me fui. En segundo lugar, estaba en paz porque para aquel entonces yo ya era un profesional en el mundo de los seguros y yo valía más muerto que vivo. Todos mis arreglos financieros estaban... Francisco. todos mis, Bueno, claro, seguro. por lo Mm, tanto, o sea, mi nivel de preocupación no estaba ahí presente porque yo claro, sabía que si yo me iba, todo el mundo iba a estar bien. claro. Eh, y no tenía ese temor y me estaba dejando ir. Cuando de repente escucho bien a lo lejos una voz gritando que dice, no, tú no te puedes ir, tú no me puedes dejar sola. Y era mi querida esposa. Y lo que me estaba llevando, de repente me suelta. Y cuando me suelta, poco a poco voy regresando. Para cuando ya entro en conciencia, ya los paramédicos habían llegado, ya yo estaba consciente y había escuchado uno de los paramédicos que estaba diciendo que mi presión estaba sumamente baja y me llevaron en ambulancia al hospital, etcétera, etcétera. Total, para no encontrarme nada, me hicieron cuanto estudio ha habido y por haber y no encontraron nada mal conmigo. Lógicamente, para poder justificar la estadía en el hospital y poder cobrar el seguro, pues dijeron que yo tenía gastritis, sí, gastritis, acabadito de levantar sin haber desayunado, ¿cómo se me va? Y me dieron medicamentos, los cuales nunca me tomé, etcétera, etcétera. Pero Francisco, ¿mm? ¿Esto no habrá sido un recordatorio para volver a acordarte lo que habías acordado en la primera vez que no, realmente, ¿no? no, no, ¿Por no. qué, Eh, qué eh, pasó eh, entonces? pues esto fue una experiencia que posteriormente, porque en ese momento, al igual con la experiencia con mi querida madre, al igual con la experiencia en el 1979, en el 1979 yo era un niño, yo no sabía lo que estaba pasando. Me pusieron tantas trabas que me hicieron callar. Yo callé, tragué, aguanté y lo dejé ir. En el año 2002, cuando mi querida madre muere, yo me dejé llevar de los médicos y de la ciencia y todo, y no me percaté. Pensé que mi madre había tenido una condición y la sobrepasó y ya eso era todo. Y en el 2002 también yo dije, bueno, pues pude haber tenido algo, pero no tengo nada, no hay evidencia de nada, y ahí yo lo dejé. Pero cuando se me dio cuando Suma Verdad se me presentó y yo pude ver todos esos aspectos como el observador, fue que me percato de que la experiencia del 2012 me dio para yo poder comprender cómo es que funciona la percepción humana. Porque en ese momento yo lo vi todo blanco y yo
al transicionar lo pude haber visto como que estaba pasando por un túnel sumamente blanco porque estaba transicionando. Cuando en el 1979 yo no pasé por ningún túnel ni nada, excepto cuando regresé, que yo puedo decir que fue parecido a un túnel, pero yo estaba en total oscuridad en la nada, mientras muchos por ahí dicen que fueron al paraíso, otros vieron a Dios, otros vieron a los ángeles, los seres queridos, etcétera, etcétera. Yo no vi nada de eso, pero fueron dos experiencias totalmente distintas y en cada una hubo una percepción distinta y fue para enseñarme cómo funciona la percepción humana. Quisiera tener la oportunidad de hacerlo aquí, pero no puedo porque tendría que usar gráficas para poder hacerlo, pero en mis presentaciones en vivo, en mis ponencias, yo presento a los participantes con esas experiencias y estoy próximo por hacer un video. Aunque están en mis videos, quisiera hacer uno en este escenario que ustedes ven aquí para poder entonces explicarlo. Por lo tanto, prometo, tanto a ti como a tu audiencia, tan pronto lo tenga, pues hacértelo llegar. ¿Ok? Por supuesto, yo Ok. lo Sí, quiero. sí, porque es bien importante no dejar eso atrás, pero no tengo los elementos a través de esta entrevista para poder gráficamente poder ayudar a las personas a comprender cómo es que funciona la percepción y por qué cada uno ve algo distinto y por qué nadie se pone de acuerdo. Claro. Ese es el punto. Francisco, ¿no será que es hora ya de sacarnos tantos paradigmas a propósito de que cuando te pasó esto a ti en el 79, tú fuiste a un cura y te hicieron hacer penitencia? Me O sea, regañaron. te regañaron. Sí, sí. Y este ser de luz no quiso dar su nombre, o sea, no quiere dar su nombre para no tener eso de justamente de que si es que le ponemos nombre, vamos buscando religiones, todos esos paradigmas que tenemos en nuestra cabeza. ¿Es Correcto. la hora ya? ¿Es la hora de sacarnos todas estas cosas? Yo entiendo que sí, porque hay mucha gente está despertando. Yo estoy comenzando a tener muchos seguidores que están en armonía, en atono y resuenan con el mensaje que yo llego a dar. El mensaje que yo doy es bien sencillo. Mira, mi trabajo es llevarlo más allá del origen de la creación, llevarlos a comprender cómo todo comenzó. Y mucho más allá de la creación del cielo y de la tierra, de la creación del hombre, más allá de los dioses de aquel entonces, hasta el mismo Dios que declaramos conocer. En resumen, mi trabajo es traer de vuelta al mundo el legendario y muy por demás olvidado concepto del ser, donde todo ser es un mismo ser. El mensaje es bien sencillo. Todos somos uno. Por lo tanto, no le hagas daño a nada ni a nadie, porque cualquier daño que le causes a otro, te lo estás haciendo a ti mismo. ¿Okay? Precisamente hay un mensaje que se me ha encomendado dar al final de cada ponencia que yo doy, porque es un mensaje único. Y lo voy a dar al final de la presentación, pero como tú eres, tú eres la que manda, hasta No, tanto tú no me des luz verde y me sigas preguntando y queriendo compartir conmigo y haciéndome preguntas, no los voy a dar, lo voy a dar tan pronto tú me digas cuándo puedo darlo. So, eh, puedes seguir preguntando todo cuanto quieras. no, Francisco, yo pienso ya que nosotros debemos de ver todos tus transcritos que tienes. Yo lo he visto, no todos porque son muchísimos. Invito a la gente que vaya a tu página web que tienes. ¿Cómo se llama? Se llama thetranscript.org. Cuando presentes los videos puedes poner en la Sí, descripción sí, para la que voy a las poner. personas vayan y así haces el enlace. Yo recomiendo los transcritos están hechos en inglés y la página web es en inglés.
pero cuando vayan a la página web, si se fijan en la parte superior derecha, van a ver una banderita de España y dice español, ahí le hacen clic y los va a llevar a esa misma página, pero ya en español. En español. Todo el contenido que está en inglés ya yo lo pasé al español. Y cuando pasen al español, entonces buscan la pestaña que diga transcritos. Y al darle a las pestañas van a encontrar todos los transcritos que ya yo he publicado en español. La mayoría están en inglés, pero poco a poco yo soy uno solo. Claro, Y se me hace difícil y no puedo delegárselo a nadie más porque aunque me han dicho que lo delegue o que use ¿cómo se llama? La inteligencia artificial, no puedo porque pierde la intención. La intención escrita en su origen es una que solamente puedo llevarlo en palabras específicas sin alterar la intención de la palabra. ¿Me entiendes? claro, Por ejemplo, cuando se transcribe al español, los transcritos le llaman transcripciones, no son transcripciones, son transcritos. ¿Entiendes? Y así sucesivamente. La fuerza colectiva de conocimiento y sabiduría en inglés son the collective forces of knowledge and wisdom. O sea que tengo que hacerlo yo. ¿Okay? claro. También pueden suscribirse a mi canal de YouTube. En YouTube yo estoy haciendo muchos videos en español contestando las preguntas que las personas me están haciendo. Son videos cortos de 10, no más de 10, 15 minutitos para poder contestar todas esas preguntas y ayudar a cada persona a nivel individual, no colectivo, porque para poder contestar una pregunta a nivel colectivo tendría que hacer un video de 1 hora, pero sí puedo contestar todo tipo de preguntas relacionadas a nuestra razón de ser, la razón del ser, nuestro origen, nuestro propósito en la vida. Y uno de los mensajes que yo doy y lo escribo en mi página web es que eh, una vez nosotros podamos reconocer quién realmente somos eh, y no como nos los han pintado, nosotros podemos retomar control de nuestra vida. Y yo no estoy diciendo tomar control de nuestra vida para decir, oh, ahora yo puedo hacer todo lo que yo quiera porque yo tengo control de mi vida y va. No, eso no es así. Es control de tu vida para poder trascender. Porque si quieres tener control de tu vida y seguir haciendo lo que te venga a gusto y ganas, seguirás aquí. Punto y se acabó. Y de aquí no vas a salir hasta que no aprendas la lección. A veces los tranquilos son fuertes, pero esa fuerza es necesaria para sacudir a las personas a que despierten, a que no son víctimas de porque tal o cual quiso, porque yo soy víctima de esto, porque yo soy víctima de lo otro. Tal vez tú eres víctima porque en un momento dado, en una pasada vida, fuiste victimario y hoy estás pagando el precio por ser victimario. Y la gente no lo ve, pero eso se ve a diario. La gente le llama causa y efecto. Te Karma. tocó karma, te tocó porque lo hiciste. No es que Dios te esté castigando, tú te castigaste a ti mismo. Cualquier daño que tú le hagas a otro, te lo estás haciendo a ti mismo porque eres tú eres tú y tú eres parte del todo. ¿Entiendes? Qué lindas palabras, Francisco. Bueno, ¿hay algo que te gustaría agregar antes de terminar? Sí, las palabras que me hicieron dar a todo el mundo una vez se haya terminado cada ponencia. Y va como sigue. Ah, si nosotros algún día lográsemos comprender que somos una mente infinita, expandiéndose sin cesar a través del mundo físico y espiritual, ilimitadamente, entonces llegaríamos a comprender que el mundo físico es una ilusión. Me explico. Si algún día lográsemos entender que somos una mente infinita,
no significa que yo soy una mente infinita y tú eres una mente infinita y aquel es una mente infinita y este otro es una mente infinita. Significa que todos somos una sola mente infinita expandiéndose a través del mundo físico y espiritual, ilimitadamente. Eso lo llaman libre albedrío. Pero una vez logramos reconocer que todo es mente, que somos una mente, y nuestro origen sale del primer movimiento, podemos comprender la razón del ser y poder regresar a lo que yo metafóricamente le llamo regresar de vuelta a casa. Qué lindas palabras. Ese es mi mensaje. Bueno, y con estas bellas palabras me despido. Y bueno, y diciéndole y informándole a todos, la verdad nos hará libres. Por ahí hay un libro que dice eso. ¿Ah? ¿No? Es Pero cierto. desafortunadamente cada cual dice que tiene su verdad. Entonces, ¿dónde está, cómo estamos libres si cada cual dice que tiene su verdad? Claro, es cierto. Es Y verdad. yo mismo digo, yo tengo la mía, tú tienes la tuya, que tiene otro, pero es cuestión de separar el grano de la paja. Y ahí es donde uno tiene que buscar dentro de su corazón, porque es aprender, y es aprender a que no es hacia afuera, sino todo es hacia adentro. Todo lo que es hacia afuera pertenece al mundo físico. Todo lo que tú ves, todo lo que tú sientes, todo lo que tú tocas, todo lo que escuchas, todo es a través de nuestros 5 sentidos. Es lo que metafóricamente yo llamaría que somos la individualidad de Dios, expresándose a través de los 5 sentidos. Y Dios no es, o casa, no es un sitio a donde ir, sino es un estado mental. Y cuando hablo un estado mental, no es un estado mental físico, sino es el estado del ser. Somos una mente infinita. Eso es lo que somos. Y si todos somos una mente infinita, por definición, todos somos uno. Y es cuestión de regresar a la unidad, regresar a ser todos uno. Por eso es que digo, si le haces daño a otro, te lo estás haciendo a ti mismo. Si lográsemos comprender eso, ¿te imaginas cuánto amor, cuánta paz habría en este mundo? Todo el mundo bregando por el bien de cada uno. Pero para eso hay que soltar todas las ataduras. Y cuando hablo de ataduras, estoy hablando de todo lo que es placer, deseo, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y en vez de decir yo quiero, yo quiero, yo quiero, es decir, yo soy. Y una vez yo entienda que yo soy, porque tengo que querer más y más y más y más infinitamente. ¿Para llegar a dónde? ¿Para llegar a qué? A nada, a nada. No, y si me dejas, sigo. No, me encanta, me encanta. Está precioso. ¿Sabes tú, Francisco? Yo encuentro que todos deberíamos aprender de esto. Hace un tiempo atrás, toda esta información no la podíamos tener. Gracias al internet, gracias a al YouTube, porque también ha ayudado demasiado. Ujú. Podemos recibir yo te conocí cuando yo conocí la primera vez que yo vi tu video, me quedé, porque dije yo, o sea que murió 2 veces y ahora tiene contacto con la Hermandad Blanca. No sé si es la Hermandad Blanca, no, tú le llamas otro nombre, Fuerza Colectiva del Conocimiento y Sabiduría. Ni Correcto, siquiera quisieron ponerse nombre para no mezclar religiones, paradigmas. exacto. A eso es lo que yo siento. Digo yo, ¿en qué momento
O sea, en el momento desde que nosotros nos saquemos todo este aprendizaje mal aprendido, que nos enseñaron cosas que no eran así. Antiguamente nosotros criamos en el sol, en la tierra, en el agua. ¿En qué momento llegamos a esto? A matarnos por un pedazo de tierra. Es como por ejemplo, para darte un ejemplo, al principio se creía que la tierra era plana. Y el que dijera lo contrario lo terminaba en la cárcel por herejía. Lo mismo está pasando con la religión. La religión es la dominante y el que trata de hablar de algo que está fuera de lo que es religión, dicen que viene del diablo. Claro. Cuando no lo es digo, no, es que es un tema tan difícil, claro, de trabajar. Los quemaron, quién sabe cuántos de nosotros en nuestra vida pasada nos quemaron por ese es otro tema que si tú quieres ahí me tienes media hora más. Yo recuerdo, ¿Sí? yo recuerdo al yo recibir Suma Verdad, yo recordé mis vidas pasadas. Y yo recuerdo cuando en una de mis vidas pasadas yo fui quemado en la hoguera. Por eso mismo. En otra vida pasada recuerdo haber sido un monje y por ser muy vocal, como lo soy hoy día, me encarcelaron y estuve en la cárcel y morí en la cárcel. En otra vida recuerdo haber sido un misionero y la tribu a la cual yo le hablaba, del jefe no le gustó y me mandó a matar. Y todos los recuerdo no de boca, sino porque los recordé de corazón. Por ejemplo, cuando me quemaron en la hoguera, todavía lo recuerdo, lo digo y se me paran los pelos. Y me pongo emocional porque yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y todavía me da. Pero nada, no hay que sacudirlo. Anyways, claro. pero también fui malo. También recuerdo una vida donde fui avaro y pagué el precio por mi avaricia. O sea que nosotros hemos experimentado la vida en tantas formas. O sea, no tan solo por haber dicho que he sido monje, misionero, lo que sea, me hace un santo. También he experimentado la vida en otros planos, en distintas formas, para aprender, porque todos estamos aquí para aprender. Claro. Como dije, si haces mal, ya sabes qué te va a pasar. Es cierto. Y hay muchos que viven en esta vida renegando y renegando y renegándole a Dios, al destino, sin saber que fueron ellos mismos los que se metieron en el lío en que están ahora. Y renegar no te resuelve nada, es simplemente aceptar la condición, aceptar cuál es tu karma y romper el karma. Rompiendo el karma, uno lo hace aceptando, pero tú no puedes aceptar si no sabes en primer lugar quién tú eres, ni por qué tú estás aquí. Si te dijeron que alguien te hizo y estás aquí porque alguien te creó, pregúntate, pero ¿cuál es el propósito? ¿Con qué propósito? ¿Qué sacó ese ser con crearte? ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito? ¿Qué quiso hacer? No hace sentido. Y hay muchas cosas que no hacen sentido tampoco. Y en ese mar de cosas que no hacen sentido es que la gente se envuelve y le echa culpa a los demás, al destino, a Dios, a esto, lo otro. Y no quieren aprender de sí mismo. Y no quieren aceptar la condición. Si le echan la culpa a otro, pues no es culpa mía, es el destino. Es como el hijo que le dice al padre, yo no pedí nacer aquí, que tú no qué. Vamos a empezar a aprender un poquito más. Hasta eligió a su papá y a su mamá. Exacto. Bueno.
todas estas preguntas y todas estas respuestas las vamos a ver en tu transcrito, en tu ahí salen todas las cosas. Yo he leído bastante y me Precisamente, encanta. perdóname, precisamente estoy en estos momentos transcribiendo el más reciente transcrito que lo posteé la semana pasada y lo tuve que romper en 3 partes porque es tan denso, tan cargado, que yo sé que las personas no van a poder hacer, muchos van a tener resistencia, pero cuando van leyendo los transcritos se van dando cuenta de que todo tiene lógica, todo tiene razón de ser, sin teología alguna. Poco a poco van llegando a esa comprensión, pero el problema es que mucha gente no lo acepta, no lo reconoce. Tanta gente es como, es como, lo digo de chiste, pero no es de chiste, que muchos van a la iglesia y son santos y cuando salen a la calle, ya tú sabes. Es Se le cierto. olvida todo. El primer carro que se le pasa por el lado, ya empiezan a hablar palabras veces o al hijo le dan por detrás de la cabeza por haber dicho algo malo. O sea que es Claro. que no aprendemos, no aprendemos, tenemos que aprender. ¿No será que puedas en algún momento más adelante, y me encantaría, que estuvieras aquí compartiéndolo algunos de tus transcritos que más te hayan emocionado o que sientas tú que más adelante puedas, que sientas que es el momento de hablarlo? Me encantaría tenerte aquí de nuevo, Francisco. Bueno, te puedo dar uno para ¿Sí? la ¿Ya? audiencia, bien sencillito, ¿Mm? ¿ok? La vida es una, interpretaciones muchas. Claro. Mucha gente piensa, la vida es una, pues hay que vivirla, hay que disfrutarla y las experiencias que nosotros tenemos en la vida son muchas. Correcto. Eso se puede entender a nivel superficial, pero si vas mucho más adentro, la vida es una, interpretaciones muchas. Significa que todos somos uno, venimos de uno y ese es el primer movimiento. Y las experiencias muchas son todas las vidas que hemos estado teniendo sobre esa una vida. Muchas gracias. Qué lindo. Es verdad, es cierto. Es todo lo que acabas de decir, Francisco. Bueno, y con esto nos despedimos. Y bueno, nos estamos viendo en otro capítulo para todos los que nos están viendo en diferido. Y muchas gracias, Francisco Valentín. Gracias a ti y a toda tu audiencia. Y sí, prometo venir nuevamente y seguir abordando sobre otros temas. Y otras experiencias que no he divulgado aún, pero próximamente voy a estar divulgando posteriormente a la experiencia que tuve en el 2011. Y ahí lo dejamos. Claro. Bueno, muchas gracias, Francisco, y muchas gracias para todos los que nos están viendo. Gracias. Gracias a ti.